Bueno, buenos días a todos los que están por ahora. Imagino que eh, irán ingresando a la charla conforme avancen los minutos, pero queremos empezar puntuales. Va a ser una charla relativamente corta. eh, Esperamos que demore alrededor de una hora más o menos. Vamos a hablar sobre los temas que conocemos, sobre lo que sabemos, sobre lo que está verificado desde el punto de vista científico, sobre lo que está haciendo el Perú para, para paliar la crisis originada por esta pandemia. No vamos a hacer lo que tampoco solemos hacer al aire, es decir, no vamos a hacer oráculos ni a hablar sobre un futuro que todavía es incierto. Eh, lo digo porque hemos leído las preguntas que nos han enviado. Para algunas no tendremos respuesta, y porque aventurarnos a una respuesta es quizá solo una opinión, ¿no? Y eso no lo hacemos ni al aire, ni en esta charla que es cerrada y hecha para ustedes, ¿no? Primero, quien va a empezar es el doctor Elmer Huerta. Todos lo han visto estos días, todos lo conocen. Él, él es profesor de la Universidad George Washington, experto en salud pública. Es además asesor médico de RPP y de la CNN, ¿no? En RPP tiene ya alrededor de 34 años el doctor, y con el programa Cuidando tu Salud desde el 2008. Hoy, por supuesto, tiene mucho más aire, como decimos en radio en estos días, porque evidentemente todos queremos entender desde el punto de vista científico qué cosa es este nuevo coronavirus, qué cosa es la COVID-19. Hay tratamientos para esto, se está estudiando, se está viendo la manera de encontrar una vacuna. ¿Qué nos puede hablar de la COVID desde su especialidad, doctor? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos. Encantado de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre es bueno, mi abuelita decía, presentarse y que a uno lo conozcan. Me has presentado muy bien, Daniel, gracias por eso, pero solamente para conocimiento general, porque por lo que, digamos, a veces se comunica en los medios de comunicación, etcétera, me presentan generalmente como oncólogo. Y sí, soy oncólogo, pero tengo 4 especialidades y una de ellas me permite hablar muy bien de este tema. Yo soy especialista en medicina interna, que es la mamá de todas las especialidades. Luego soy especialista en oncología médica, también en lo que se llama prevención del cáncer y control del cáncer. Y la última que es, soy especialista en salud pública con una especialidad en epidemiología, de tal modo que puedo hablar de estos temas, digamos, con lo que me da la autoridad de haber estudiado este asunto. A ver, la pregunta que tú me haces, y quizá para empezar, Daniel, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a una enfermedad nunca antes conocida por la humanidad. Eso es la realidad. Este virus es un virus completamente nuevo que no existía en la naturaleza. Los orígenes de este virus, aparentemente por estudios que se han publicado ya, son de transición entre animales. El virus original, digamos, estaba en un murciélago, de allí ha pasado a un pangolín, que es un mamífero muy parecido a un armadillo. Allí ha mutado el virus y luego ha pasado al ser humano, en donde terminó de mutar para causar enfermedad. Eso es lo que en este momento acepta la ciencia, que es una transición evolutiva de un virus pasando de animal a animal, de especie a especie. Este virus, el día de hoy, es conocido por 115 días. Estamos a 115 días en que fue un 31 de diciembre del año pasado, que se anunció que este virus existía. 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, en el que muchísima gente ni siquiera prestó atención. ¿Qué hemos aprendido en estos meses? 3 meses y poco más. Al principio, toda la atención se centró en lo que era
el problema respiratorio del virus. La neumonía, los respiradores. China tuvo que construir 2 hospitales de más de 1000 camas en solo 10 días porque la cantidad de pacientes graves que tenía no lo podían manejar. Entonces, eso fue lo que todos escuchamos y la cosa estaba muy, muy, muy lejos en la China. Lo que hemos aprendido en los últimos meses es de que este virus en realidad causa muchos más problemas que los que se pensaba que podía causar en el pulmón. Este virus es un virus que para entrar a las células necesita una puerta de entrada. Esa puerta de entrada se llama receptor y tiene un letrerito, por decirlo de una manera simple, que es ACE2. Es un receptor que normalmente nuestro cuerpo lo usa para regular la presión arterial, pero este virus aprovecha de esa puerta de entrada para así ingresar a la célula y causar el daño que causa. El problema es que este receptor ACE2 está distribuido muy ampliamente en todo el cuerpo. Entonces, lo que se sabe ahora es que este virus puede causar daño cerebral directamente, daño en los riñones directamente, daño en el hígado, directamente al corazón, puede causar daño en la piel, obviamente en los pulmones, y puede causar daño en todos los vasos sanguíneos. Entonces, en este momento estamos frente a un virus que no solamente causa neumonía, sino que es capaz de causar infartos cardíacos, insuficiencia renal, insuficiencia del hígado, cerebritis, inflamación del cerebro, es decir, es lo que se llama un virus sistémico. Eso es lo que hasta este momento se sabe. El virus no tiene tratamiento. Ningún virus tiene tratamiento. Lo que se ha conseguido a duras penas en los últimos 30 años es controlar perfectamente bien 2 enfermedades virales. Uno es el HIV. Personas que son positivas al HIV y que toman sus antirretrovirales tienen ahora una expectativa de vida normal, pero no se cura. Es decir, lo que hace el antirretroviral es mantener el HIV en sus niveles más bajos posibles. Y el otro ejemplo es la hepatitis C, en que también se dan antivirales y eso controla al máximo, pero no se llega a curar. Este virus, como los demás virus, no tiene remedio. Y quizás para brevemente hablar sobre los medicamentos, frente a una emergencia como esta en la que están falleciendo tantas y tantas personas, lo que ha hecho la ciencia es tratar de usar medicamentos que demuestran algún tipo de esperanza cuando se hacen estudios pequeños en el laboratorio o en algunos casos anecdóticos, los está usando y comparando. Entonces, así se vienen usando muchos antivirales, se vienen usando medicamentos contra los parásitos, se vienen usando antibióticos incluso, se vienen usando muchas cosas. Hasta este momento, quizás hay 2 medicamentos que demuestran algún tipo de acción y que todavía falta saber más, y un tipo de tratamiento antiguo que se llama el suero del convaleciente que podrían demostrar. Uno de esos medicamentos se llama el Ivermectin, que es un antiparasitario que parece que podría funcionar, es muy temprano para decirlo. El otro es un medicamento que pertenece al grupo de los agentes biológicos, el nombre se me escapa en este momento, pero que parece que también tiene efecto positivo, y el otro es un antiviral que se llama el Remdesivir, que también podría tener un efecto. O sea, tenemos algunas evidencias de que algunas de estas medicinas podrían, en estudios pequeños que se han hecho hasta ahora, actuar, pero no hay nada definitivo. Y el otro se llama el suero del convaleciente. Este suero del convaleciente que se ha empleado desde el siglo XIX, parece que tiene buen efecto. El problema es que va a necesitar de muchos donantes de sangre y una tecnología que en el Perú se puede hacer, pero que podría demostrar efectividad. Consiste en que a una persona se le saca la sangre, que ya recuperó obviamente del COVID, y que su sangre, su plasma tiene anticuerpos, se extrae el plasma y eso se infunde a una persona que está grave y lo puede aliviar. En resumen, entonces, esta es una enfermedad nunca antes conocida por la humanidad, causada por un virus completamente nuevo. Este virus no solamente causa neumonía, sino es un virus sistémico que causa enfermedad en todo el organismo. No tiene un tratamiento específico hasta este momento. Hay algunas cosas que se pueden estar desarrollando, pero ninguna todavía efectiva. Y quizá me olvidé de lo principal. Este es un virus respiratorio.
Eso sí está demostrado que puede pasarse de persona a persona, no solamente a través de la tos y el estornudo, como se dijo al principio, como la gripe, sino el hablar. Si uno está frente a una persona y habla, en ese aliento puede estar el virus. Eso es algo que también es para la gripe, también es para el resfrío y se ha demostrado para este virus y que eso exige que el distanciamiento social sea un arma muy efectiva, es decir, que las personas se tengan que colocar por lo menos a 1,5 metros, 2 metros de distancia una de la otra, y eso ha revaluado también el uso de las mascarillas, que con los estudios que se tenían de la gripe, de los resfríos, se pensaba que no eran útiles para las personas sanas. El hecho que ahora se vaya por el aliento ha hecho que se revalúe y que las mascarillas deban ser usadas por todos. Eso en resumen con respecto a la enfermedad, Daniel. Doctor, una pregunta antes de pasar a Fernando. Usted hablaba, por ejemplo, ponía el ejemplo de las mascarillas, ¿no? Que era algo que al principio no sabíamos. Y esto también parecería, y nosotros como medio de comunicación también a veces nos hemos afectado porque la audiencia nos dice, oye, pero hace unos días me dijeron que no tenía que usarla. ¿Cómo funciona la ciencia y por qué esto cambia tanto y por qué el mensaje o los acuerdos a los que llegan los científicos pueden variar respecto a los días anteriores? Excelente pregunta, Daniel. Pues mira, la ciencia es dinámica. La ciencia es una disciplina dinámica que todo el tiempo está respondiendo a preguntas que se hacen los investigadores, los científicos. Los científicos son inquietos y su trabajo es hacerse preguntas. Y una vez que se hacen preguntas, diseñan experimentos para responder a esas preguntas. Entonces, así hemos aprendido, por ejemplo, que cierto tipo de medicamentos para la tuberculosis funcionan mejor que otros, que cuando a una persona le dan una pastilla para la diabetes, esa es mejor que la otra que estuvo usando. Es decir, la ciencia está constantemente avanzando. Entonces, cuando tenemos una amenaza nueva como esta, entonces los científicos se hacen preguntas. ¿Y esto que estuvimos haciendo para la otra enfermedad, se cumplirá para esta enfermedad? Ahí está la pregunta. Vamos a hacer un experimento para diseñarlo y para tener conclusiones, y así es como se va avanzando. Entonces, esto exige que el público, Daniel, y esa es la labor que tenemos en los medios de comunicación, que el público tenga una cultura básica en ciencia, que entienda la naturaleza dinámica de la ciencia y que la ciencia no puede ser dogmática, es decir, no puede trabajar en el encuadre de que lo que se descubrió hace un año, eso va a quedar así para siempre. Eso tenemos que hacérselo entender al público, y eso le hemos tenido muchos encuentros con medios y con la gente, por ejemplo, cuando lo del café. Algunos estudios dicen que el café es bueno, otros dicen que es malo. El colesterol resulta que ahora es bueno o es malo. Esa es la naturaleza de la ciencia, y a los que hacemos este tipo de labor en los medios de comunicación nos toca explicar los alcances, las limitaciones de la ciencia y sus ventajas también, por supuesto. Gracias, doctor. Y es importante también que sepan ustedes que nos están viendo y oyendo que nuestra información sobre la salud, la ciencia, siempre pasa por el filtro del doctor Elmer Huerta. Así que tenemos un flujo de verificación de la información, en este caso crucial, porque tiene que ver con la vida o con la muerte constante, ¿no? Que es uno de los compromisos de RPP con la audiencia, ¿no? Ahora, después haremos una ronda para responder a las preguntas que nos han hecho varios de ustedes. Ahora vamos a dar pase a Fernando Carvalho. Fernando es periodista, es filósofo, ha sido profesor de filosofía, tanto en el Perú como en París, donde era corresponsal de RPP desde 1995. Hoy conduce todos los días de la semana, y bueno, y los sábados también, ampliación de noticias de 8 de la mañana a 10 de la mañana, y los días sábados está a cargo de Enfoque de los sábados, y junto con Monseñor Castillo, de Diálogo de Fe también los días sábados. Fernando, quería que nos contaras un poco cómo reaccionó el gobierno del presidente Vizcarra, cómo reaccionó el Perú, qué medidas dio el Perú desde el inicio de
esta pandemia, de la crisis originada por esta pandemia en lo laboral, en lo personal, en las empresas, de la gente que nos está escuchando, qué medidas aplicó el gobierno, si estas han funcionado o no, qué se sabe, y comparar un poco con la región y con el mundo, tú que estás tan leído sobre este tema, ¿no? Los dejo con Fernando Carvalho. Muchas gracias, Daniel Tittinger. Es un gusto, naturalmente, participar en este encuentro porque estamos confinados, de manera que el contacto con los empresarios presentes, aunque sea digital, es muy satisfactorio. De la misma manera que hablar después de mi apreciado amigo Elmer Huerta y antes de Omar Mariluz. Una primera palabra, si me permite, Daniel, sobre desde dónde hablamos en RPP. Yo pienso que es siempre importante que quienes confían en nosotros sepan. Las dos características principales de nuestro grupo es el culto a la independencia informativa. Nos debemos solamente a la verdad. Hemos aprendido que la confianza que nosotros merecemos depende de ser fieles a eso. Nuestro único sometimiento es a la verdad de los hechos, duela a quien duela. Y eso vale más que nunca para lo que estamos viviendo ahora, esta crisis sanitaria, pero es la política general de nuestro grupo tal y como está definida en el libro de base, en nuestro compromiso. Pero esa independencia no significa neutralidad frente a todo. Hay un zócalo de valores desde los cuales trabajamos, el principal de los cuales es el amor a nuestro país y a nuestra población. No somos indiferentes a lo que pase, estamos comprometidos con el bienestar de los peruanos. Esto se aplica naturalmente en grado sumo en las actuales circunstancias. Y es por el amor a nuestro país y es por el amor a su gente que nosotros respaldamos la vida de los peruanos, la salud de los peruanos y la seguridad de los peruanos. Es en este marco doble, independencia por una parte, pero responsabilidad por otra, que se debe enfocar nuestro trabajo. Responsabilidad frente al conjunto de nuestra población en su diversidad. El gran desafío comunicativo que tenemos en RPP, y yo aprecio extraordinariamente que un médico como el doctor Huerta lo haga, es poder dirigirnos al mismo tiempo a las élites políticas, institucionales y empresariales y a los sectores populares que quieren una información segura. Este desafío de hablarle a todos los peruanos es el que nos obliga a tener sumamente cuidado, gran cuidado en lo que decimos y en la manera como lo hacemos. Ahora bien, sobre la base de estas premisas, nuestra tarea es comprender cuál es el mapa en el que nos movemos. ¿Cuál es el mapa institucional de nuestra sociedad? Por una parte, en ese mapa hay un gobierno que en el Perú es tradicionalmente sumamente poderoso porque somos un país presidencialista. Junto a él tenemos a un Congreso que ha vivido esta transformación grande que sabemos y cuyas tendencias y cuyas mayorías y cuyos líderes están constituyendo y están poco a poco buscando hacerse notar. Hemos visto debates sobre varias leyes y podemos prever también cuáles conflictos están germinándose ahí. Junto a eso tenemos un poder judicial que era en el poder protagónico hasta antes de esta crisis porque todos estábamos embarcados en la lucha contra la corrupción. Se ha puesto un poco, relativamente, entre paréntesis, lo que no significa que hayan graves decisiones que tomar, como la que hoy ya ha sido publicada en El Peruano, el marco normativo para el indulto de los presos que puedan verse afectados por el coronavirus. Entre los ciudadanos y las instituciones públicas, Congreso, Gobierno, Poder Judicial, hay los partidos políticos y los poderes regionales y municipales. No es fácil compatibilizar eso. Han habido fricciones graves entre algunos gobernadores regionales y el gobierno central, particularmente, como de costumbre, con algunos gobernadores del sur que han publicado un comunicado en nombre de la Mancomunidad del Sur del Perú, objetando el ejercicio de la autoridad de la señora Macetti, jefa del comando COVID.
También dije, partidos políticos. En este momento hay algunos partidos nuevos representados en el Congreso que no se han revelado plenamente, pero sabemos positivamente de algunos de ellos que tienen una agenda política en función de ciertas ideas. Es el caso particularmente de la UPP, también del FREPAP. Los otros partidos parecen buscar estar en el centro. Pero todo esto va a cambiar bruscamente a medida de que se acerquen las elecciones presidenciales. Hay que tener siempre presente que caminamos a eso. Felizmente, no estamos ya en elecciones presidenciales, como es el caso en Estados Unidos, lo que lleva a que todo se polarice, porque Trump está jugándose su reelección. Y eso genera una fricción particular, como sabemos, por ejemplo, con los gobernadores de los estados donde hay una mayoría demócrata. En nuestro país, felizmente, que no hay elecciones en el cortísimo plazo, pero estaremos dentro de muy pocos meses metidos en ese clima. Y los políticos están pensando en eso, en qué decir y qué hacer en función de mis intereses electorales, de manera que es un problema que tenemos que tener presente. Al lado de este mundo político, instituciones del Estado, regionales, municipales y partidos, existen las instituciones sociales, asociaciones, gremios empresariales, sindicatos, universidades, confesiones religiosas y fundaciones. Hay pocas en el Perú, pero algunas tienen su influencia. Nosotros buscamos mantener un contacto con todo este mundo social y es particularmente importante lo que hemos tratado de hacer entre dirigentes sindicales y gremios empresariales, porque hay un conflicto en torno al trabajo, en torno a la situación de pérdida inevitable de trabajo de parte de quienes están en empresas que no tienen ingresos, y ese es un problema que se ha plantado en todas partes del mundo. Sabemos que ha reaccionado parcialmente el Estado frente a eso. Además de este mundo institucional, hay un mundo popular inorgánico, informal, que no tiene asociaciones, pero que se expresa de una manera notoria. Es el caso particularmente, los últimos días, de estas marchas de ciudadanos que querían regresar a sus lugares de origen, como Huancavelica, lo cual supone caminar cientos de kilómetros, subir a casi 5.000 metros y andar a la aventura. Sabemos que de ese grupo inicial, entre tanto hay otros, que quería ir a Huancavelica, habían no menos de 40 personas contaminadas, que probablemente no lo sabían ninguno de ellos, simplemente querían regresar con el Lima, no podían mantenerse y tenían un punto de origen o algún familiar o algún pariente en un pueblo andino. El gobierno hizo lo posible a través de una de las personas más dinámicas que hay en el Estado, que es el general Jorge Chávez, jefe de INDECI, para que este desplazamiento al lugar de origen se haga de una manera organizada. Es decir, en buses llenos a mitad, previos exámenes médicos a todos ellos y con un destino a una cuarentena coordinada con el gobernador regional de Huancavelica. Todo parecía perfectamente hecho, pese a la precipitación con la que hubo que actuar, solamente que no se previó que en el camino un porcentaje importante de la gente que estaba siendo trasladada se escapó y no llegó a Huancavelica, fueron a sus comunidades de origen. De manera que esto es muy indicativo de los problemas que hay en el Perú. Este fenómeno de vuelta se ha producido en otras regiones del Perú, no solamente de Lima a provincias, sino también entre provincias, particularmente Tarapoto ha estado en el centro de estas tentativas. La otra gran expresión de un pueblo sin organización es lo que vemos en los mercados, y lo vamos a ver cuando se amplíe, cuando se relaje el confinamiento en el transporte público. Tenemos el peor transporte público de América Latina. Es inconcebible que esto pueda continuar cuando se levante la cuarentena. Los micros en particular, pero todos los vehículos en general, se pasarían a ser factores de contagio generalizados. Eso es algo que tiene que cambiar. Y por lo pronto, lo que tiene que cambiar es el relajamiento que ha habido en los mercados. Destaco por eso el comunicado de ayer del Colegio Médico del Perú, que es severo, que es duro, pero que al mismo tiempo es sobrio. Ha hecho notar
que ha habido un descontrol en mercados y en el transporte y recomienda por eso de una manera radical que la cuarentena se mantenga durante 2 semanas más. Y los médicos dicen esta frase: sabemos que esto tiene consecuencias económicas graves para el Perú, pero mientras hay vida y salud, la economía puede resurgir. Si no hay vida, no. De manera que los médicos optan claramente por esa línea. No sabemos en este momento, a esta hora del día, quizá lo sepamos a las 12, cuánto influenciará sobre el gobierno, como ya sucedió durante la prolongación pasada. En este marco general, Estado, instituciones y sociedad y sectores populares no organizados, que no tienen una representación institucional, hay que comprender el funcionamiento y la percepción que se tiene de las empresas. Nuestro país ha conocido un periodo de crecimiento económico extraordinario, de generación de riqueza, de conquista de mercados internacionales como nunca antes en nuestra historia, y de mejora de los indicadores sociales. Yo digo siempre a los jóvenes con una vocación rebelde, cuando yo estudié en el colegio, era una verdad establecida que la mayoría del país sufría de analfabetismo y la esperanza de edad era poco más de 45 años. Hemos mejorado indicadores básicos sobre calidad de vida y sin embargo, yo que he vivido fuera del Perú 30 años y que vuelvo acá, constato que no atribuimos los méritos que le corresponden a las empresas. ¿Qué ha pasado para que nuestra población no aprecie como se debe el esfuerzo hecho por nuestros empresarios? En vez de eso ha aparecido el concepto de emprendedor, como si ser emprendedor fuera una cosa positiva y empresario no tanto, o no hubiesen dudas. Por supuesto que la respuesta a este problema, que a mí me parece clave, restablecer la confianza en la empresa, ver a la empresa como un factor de creación de riqueza y de reducción de la pobreza. Esa idea básica que existe en otros países. Pueden haber empresarios incorrectos, falsos, corruptos, los hay en todas partes del mundo, los hay en el Evangelio, de manera que no debería eso marcar una imagen, pero indudablemente la razón principal es la gran desigualdad social que hay en nuestro país. Es uno de los países con mayor desigualdad y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, frente al confinamiento. Es lo mismo para todos, con las mismas horas y con la misma rigidez y con la misma restricción de libertades. Pero, ¿cómo son las casas? ¿Cuántos son los metros cuadrados de los que disponen ciudadanos de los sectores B y A? ¿Y cuántas personas viven? No digo solamente en un espacio general, sino en un cuarto, e incluso cuántos duermen en una cama. Esa es la realidad de muchos de los barrios de nuestras ciudades. De manera que es difícil mantener en la mente todo este mapa que no solamente es institucional, sino es sociológico. Las empresas tienen un rol extraordinario que jugar ahora porque vamos a salir de este confinamiento con vitalidad, sin duda, con mucha más madurez y mucha más responsabilidad que antes, pero también con vitalidad. Vamos a redescubrir el placer del encuentro, vamos a redescubrir el placer de mejorar nuestras condiciones de vida, de hacer un regalo de una ropa, de darnos una comida, de hacer un pequeño viaje al interior de nuestro país. Todo eso se van a producir. Tenemos que diseñar cuáles van a ser las demandas de la población y buscar satisfacerlas en función de un valor general, celebrar nuestra vida en común, celebrar nuestro país, y aprovechar nuestros recursos. Yo pienso que las empresas deberían hacer un esfuerzo, cada una de ellas, por asociarse de alguna manera a los valores humanos que han sido puestos a prueba por esta crisis. En la producción, en la actividad económica de cada uno de los sectores, hay algo que decir, hay algo que hacer. ¿Cuánto orgullo tenemos, por ejemplo, de haber podido producir ventiladores acá? La Universidad Católica por una parte, la Marina por otra. ¿Y cuántas industrias metalmecánicas han llamado al Estado para ver si ellos podían colaborar? Pero lo mismo pasa
con los alimentos, lo mismo pasa con la minería, lo mismo pasa con la agricultura. Somos un país de una diversidad extraordinaria. De manera que lo importante es transmitir el optimismo que está basado en que este es el país que nos gusta. Este es un país en donde podemos vivir experiencias que no podemos vivir en ningún otro país. Hay que buscar, diseñar imágenes de nuestra actividad productiva, de la de cada uno, como RPP trata con nuestra propia empresa, de estar en asociación con las demandas y con las necesidades de la población. Las empresas existen para generar riqueza, indudablemente, pero tienen que insertarse en este panorama general de nuestra sociedad, y pese a la dureza de nuestro momento, es un momento excepcional para conseguirlo. Hay varias preguntas que responderé cuando Daniel me vuelva a dar la palabra. Gracias, Fernando, por el optimismo también. Por conversar contigo siempre uno termina, sobre todo en estos días tan difíciles, bastante mejor de antes de hablar, ¿no? Es realmente llenas de optimismo el aire y ahora el Zoom que tenemos con los que nos escuchan. Bueno, Omar Mariluz es editor de economía de RPP, tiene a cargo varios bloques de economía durante nuestra programación diaria, también los fines de semana, la rotativa de las mañanas, y conduce 2 programas de televisión, Economía para Todos y ¿Quién tiene la razón? Lo que pasa es que así como ustedes, nosotros también hemos cambiado ciertos hábitos en RPP. Ahora mismo yo estoy en un piso que normalmente está lleno de gente y estoy solo, y por eso no estoy usando mascarilla en este instante, pero el edificio realmente está bastante solitario y hay muy poca gente en estos días, bastante poca, diría que el 5% de los que somos normalmente, o menos. Y en televisión ahora mismo los programas de Omar no están siendo transmitidos porque estamos transmitiendo la radio en vivo, ¿no? De 6 de la mañana, con ciertos cortes, hasta las 10 de la noche, ¿no? Pero normalmente Omar ¿Quién tiene la razón? Economía para Todos, y es un especialista en economía, siendo periodismo su rama. Omar, bueno, hay muchas preguntas en cuanto a lo económico, pero antes de llegar a ellas en la siguiente ronda, cuéntanos las medidas económicas que ha tomado el gobierno. ¿Han servido o no han servido? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si esto funcionó o no funcionó? Los bonos, y me refiero a los bonos entregados a poblaciones vulnerables. Cuéntanos de las AFPs y el Congreso versus el Ejecutivo, y cuéntanos también de la emisión de bonos que tuvo el Perú hace unos días, ¿no? Omar Mariluz. Bueno, ante todo, Daniel, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un gusto de participar en este conversatorio junto al doctor Elmer Huerta, junto a Fernando Carvalho. Y antes de contestar esas preguntas que son esenciales, quería hacer un marco general para entender un poco el origen de esta crisis económica, y aunque suene un poco obvio, entender que no es que tengamos una crisis sanitaria por un lado y una crisis económica por otro lado. La crisis económica parte de las medidas que están tomando no solamente el gobierno peruano, sino todos los gobiernos en el mundo para controlar el número de contagios. Es decir, yo intento controlar esta pandemia, yo intento controlar al COVID-19, entro a un proceso de aislamiento social obligatorio, a un proceso de restricciones, y son estas medidas de salubridad las que están generando esta crisis económica. ¿Y por qué voy a esto? Para entender también las medidas que está tomando el gobierno, porque el gobierno en este momento está tomando medidas para contener el impacto de las medidas de contención. Ojo, no las causas. No está atacando con las medidas económicas la causa de la enfermedad, sino está atacando el impacto que están generando las medidas de salubridad. Y eso es importante entenderlo para luego ver qué medidas se van a tomar ya en el mediano y largo plazo para la reactivación económica. Y esto hay que verlo en dos frentes. Las medidas de contención, que son las medidas que hemos visto hasta el momento, las que tú has mencionado, el bono de 380 soles, el retiro de las AFP, la CTS, el bono agrario, Reactiva Perú, son medidas que buscan contener el impacto.
pero luego vamos a tener que ver un proceso ya de reactivación económica. Y hay que entender la magnitud de lo que estamos viviendo en este momento y no tiene precedentes, como decía hace un momento el doctor Elmer Huerta, y tampoco tiene precedentes en términos económicos. Hago simplemente una comparación en el 2009, la crisis financiera que vivimos en el 2009 debido a la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. En ese momento, el impacto de esa crisis para el Perú generó que el PBI de ese año, el PBI del 2009, crezca 1%. Pese a todo, crecimos 1%. El mundo, la economía mundial, cayó 0,1%. Cayó 0,1, 0,3% en ese momento en el 2009. En esta coyuntura, lo que están hablando, digamos, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, es que el Perú caería alrededor de 4,5%. ¿Estamos viendo la magnitud? En ese momento, el 2009, crecimos 1%. Para esta crisis se habla de una caída de 4,5%, y ya hay otros analistas que esperan en realidad no 4,5%. Ya leía un estudio de apoyo que señalaba que en función de los escenarios podríamos caer entre 4,5%, 8% o hasta 12%. Y eso va a depender de muchos factores, principalmente en qué momento levantemos la cuarentena y cómo la empecemos a levantar. Entonces, eso es un primer punto importante. Estamos frente a una situación sin precedentes. América Latina no ha enfrentado una situación así hace probablemente 40 años en términos económicos. El PBI de marzo, según estimados del Ministerio de Economía, Daniel, se cayó 20%. Ojo, según estimados del MEF, que suelen ser optimistas, el PBI de abril se estaría cayendo alrededor de 40%. Algunos analistas hablan de 60%. ¿Eso qué genera? Ya hablando en términos concretos y reales, genera evidentemente hambre, en principio. Genera miles de puestos de trabajo destruidos. Ya veíamos una data, digamos, inicial de marzo, que hablaba de más de 120.000 puestos de trabajo formales destruidos. Veíamos la encuesta de Ipsos. ¿Qué nos decía la encuesta de Ipsos? Que 1 de cada 4 trabajadores, formales o informales en el país, se había quedado sin empleo. La encuesta se hizo en las primeras 2 semanas. Entendamos ya después de casi más de 30 días que esta cifra va a ir aumentando. La última encuesta señalaba que el 42% lamentablemente no tenía ingresos porque había perdido su trabajo. Entonces, las medidas son durísimas. ¿Qué hay que hacer en ese contexto? Es la pregunta. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pero antes de entrar a eso, ¿qué hay que hacer? Hay que entender otro de los problemas estructurales que se han visto exacerbados en medio de esta crisis: la informalidad. La informalidad es uno de los grandes problemas estructurales que tiene el país, la informalidad laboral, la informalidad en el sector empresarial. Evidentemente eso hace que las medidas que pueda tomar el gobierno no sean del todo eficientes o eficaces. ¿Por qué? Porque no pueden llegar al grueso de la población. Estamos hablando que en el Perú hay 17 millones de trabajadores, la PEA, la población económicamente activa. De ese 17%, la realidad es que el 70% es informal. 12 millones de trabajadores son informales, 12 millones no están mapeados. Y muy probablemente, Daniel, de esos 12 millones, un poco más de la mitad, estén en una situación de vulnerabilidad. Es decir, no son pobres, pero el hecho de perder su trabajo, el hecho de perder ingresos durante un mes o mes y medio, los puede empujar muy probablemente a una situación de pobreza. ¿Qué está haciendo el gobierno y qué es donde se está enfocando el gobierno en este momento? En 4 cosas importantes. 1, evitar justamente la pérdida de ingresos de los trabajadores. Esto es clave. No podemos permitir que los trabajadores, los peruanos, se queden sin ingresos, sin una capacidad para poder comprar los alimentos que es en este momento lo que pueden hacer. El quiebre de micro y pequeñas empresas es otro tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque las micro y pequeñas empresas concentran más del 90% de ese empleo, ojo, sin distinguir formal o informal. 90% del empleo se concentra en las micro y pequeñas empresas. Y en este momento lo que hay que hacer es que no quiebren las micro y pequeñas empresas, y lamentablemente, según datos de la Cámara de Comercio de Lima, 8 de cada 10 MIPES está en una situación de alta vulnerabilidad. Lo que señalan es cuánto puede resistir 2 semanas más de aislamiento. Es una pregunta que hay que hacerse también. Entonces, 2 puntos importantes: no permitir que los trabajadores se queden sin ingresos, no permitir que las MIPES
quiebren, no permitir que la cadena de pagos se rompa, y esto está enlazado a los otros dos puntos, es decir, y sabemos que es la cadena de pagos, el pago a proveedores, el pago a trabajadores, el pago a deudas crediticias. Ese es otro punto que quizá no estamos viendo en este momento, pero que hay que tener mapeado muy a detalle. Una eventual o eventuales problemas en el sistema financiero. Y cuando hablo del sistema financiero, no hablo de la gran banca, no hablo del BCP, el BBVA, hablo de aquellas financieras, cajas municipales, que son aquellos que le prestan justamente a estas micro y pequeñas empresas. Hay que tener mucho cuidado de que esto no se convierta también en una crisis financiera para el Perú, porque las complicaciones serían mucho mayores. Tenemos 4 puntos que el gobierno debe evitar digamos, que se deterioren. Ingreso a los trabajadores, micro y pequeñas empresas que sigan siendo viables, que no se rompa la cadena de pagos, justamente relacionada a los otros dos temas, y evitar una eventual crisis financiera o problemas en el sistema financiero. Y es a eso que van dirigidos muchas de estas medidas. El bono 380, por ejemplo, que en realidad es un bono de 760 soles que se está dando en 2 armadas, ¿no? Para las familias en principio pobres, no pobres, se había mapeado este grupo inicial de 2.7 millones, sin embargo, evidentemente quedaba chico. La cantidad de personas que en este momento están en problemas es mucho más de lo que ha mapeado el gobierno, se amplió y se incluyó a 800.000 trabajadores independientes. Estamos hablando de 3,5 millones. Además, se va a implementar un bono rural para más de 1 millón de familias en zonas rurales, también con complicaciones. Estamos hablando de que se está atendiendo a 4,5 millones de familias. Ahora, ¿es suficiente o no es suficiente? Eso va a depender, Daniel, y esa es una pregunta que no podemos responder, porque va a depender de en qué momento el gobierno decide empezar a levantar este aislamiento social obligatorio, decida empezar a levantar esta prohibición de las empresas, de la mayoría de empresas, a seguir operando. ¿Qué se está haciendo por el lado de las micro y pequeñas empresas? Y esto también es clave. Se ha implementado este programa Reactiva Perú, que entiendo que la ministra dijo que entre el jueves o el viernes ya debería estar echándose a andar, o 30.000 millones de soles que tienen la garantía del gobierno peruano, del Ministerio de Economía, para explicarlo en sencillo. El gobierno dice, tú, banco financiera, préstale a ese microempresario, si no te paga, yo te garantizo un porcentaje de ese préstamo. Puede ir entre el 80% hasta el 98% en función del monto prestado. Y es una manera adecuada para, digamos, que permita viabilizar estos préstamos, porque de lo contrario, el sistema financiero tampoco estaría prestándole a estos micro y pequeños empresarios. Un detalle ahí que sí me preocupa mucho, revisando cifras de la micro y pequeña empresa, sobre todo, esta inyección de dinero se ha estimado que beneficiaría a 350.000 empresas. 350.000 empresas, de las cuales 315.000 son MIPES, son micro y pequeñas, 315.000. ¿Cuántas MIPES hay en el Perú? Bueno, formales, MIPES formales, estamos hablando de 2.6 millones de MIPES formales. 2.6 millones de MIPES formales. Este dinero solamente beneficiaría a 315.000. ¿De cuántas MIPES informales estamos hablando que hay en el Perú? Ojo, MIPES informales, 7 millones. 7 millones de micro y pequeñas empresas informales que no están mapeadas por el gobierno, de las cuales, según la Cámara de Comercio de Lima, 5 millones están en una situación de altísima vulnerabilidad. No podrían resistir 2 semanas más, tendrían que quebrar. ¿Cuál es el problema con quebrar? Porque claro, uno dice, bueno, luego se reactivan. Va a ser muy complicado que un emprendimiento que estaba echándose a andar, las complicaciones que tiene la informalidad, pueda resurgir en un buen tiempo. Esa es la complicación principal. Entonces, ahí tenemos una serie de problemas que nos trae la informalidad. Y claro, ustedes preguntarán, ¿y por qué no tenemos mapeado a los trabajadores informales? ¿Por qué no tenemos mapeado a esas MIPES? Ahí hay un problema también que tiene que ver con los censos. ¿Qué pasó con el censo que se hizo recientemente? Ese censo debió servir para haber mapeado a esos millones de trabajadores informales para ahora poder llegar a ellos. Ahora,
dentro de los temas de fortalezas que no quería dejar de mencionar y que creo que es importante en este momento, está la fortaleza macroeconómica del Perú. Nosotros por muchos, para ponerlo en simple, por varias décadas hemos hecho bien la tarea, nos hemos comportado bien, quizá no en temas estructurales, quizá no hemos mejorado nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, tenemos graves problemas con la informalidad, pero hemos sido buenos pagadores. Hemos mantenido el pilar, los fundamentos macroeconómicos sólidos por muchos años y esto es una ventaja en este momento. Tenemos baja inflación, tenemos baja deuda, somos creíbles para pedir préstamos. Si lo pongo así, se lo escuchaba el profesor Carlos Parodi el otro día, es como que los bancos, nosotros somos un cliente al cual los bancos llaman y llaman para prestarle. En cambio, Brasil, Argentina, son clientes a los cuales ellos están llamando y llamando y los bancos no le contestan. Mientras que Venezuela, por ejemplo, ni siquiera tiene el teléfono para hacer las llamadas. Somos creíbles y esa credibilidad nos ha permitido salir y pedir endeudarnos en el mercado internacional por 3.000 millones de dólares a bajas tasas de interés. Y eso es muy importante porque vamos a necesitar financiamiento. Y no sabemos, y esto era parte de las preguntas que estaban haciendo, realmente no sabemos cuándo va a venir la recuperación, porque esto va a depender incluso de lo que diga hoy el presidente de la República, qué sectores se pueden empezar a reactivar, qué sectores realmente están en la capacidad de implementar protocolos sanitarios que eviten que la ola de contagios aumente y no volver a recaer, Daniel, en algunos meses adicionales, en otra cuarentena que volvería a golpear la economía. Me parece correcto lo que está haciendo el Ejecutivo de poner por delante los indicadores de salubridad antes que los indicadores económicos. Coincido totalmente con lo que dice Fernando. Primero tenemos que salvar vidas y después de salvar vidas, salvamos a la economía. Pero quizá llegó el momento, y lo vamos a escuchar hoy día con el presidente, quizá llegó el momento de no empezar, no aplicar el martillazo, sino aplicar el bisturí, como decía Carlos Ganosa el otro día, ¿no? Ir viendo qué sectores en la economía podemos ir empezando a girar esa rueda. Cuando venga la recuperación, es muy, pero muy complicado saberlo porque todavía no tenemos a ciencia cierta cómo va a evolucionar este virus, Daniel. Gracias, Omar. Doctor, para pasar a la parte de las preguntas que usted ya tiene y que le voy a dejar que usted mismo las frasee para que las responda, igual siguen llegando algunas, veo que se parecen mucho a las que ya ayer nos mandaron, los que le enviaron, y añadiría solamente esta que ha llegado hoy día y que lo escuché en la mañana usted en la rotativa, que es ¿cuál es el indicador o cuáles son los indicadores que se deben tomar para acabar con la cuarentena? Y dicho esta pregunta, las demás ya las tiene usted. Así es, Daniel. A ver, aquí en Washington hay una organización de tendencia más conservadora que liberal que se llama el Enterprise Institute. Ellos publicaron la semana pasada un reporte muy interesante acerca de cuáles son los elementos que deberían considerarse en levantar una cuarentena, y básicamente enumeran 3. Uno es que el número de infectados en una región disminuya progresivamente por 14 días seguidos. ¿Y por qué 14? Porque 14 es el periodo de incubación de la enfermedad. De tal modo que si durante 14 días seguidos el número de infectados disminuye, eso es un buen signo porque dice que los contagios están disminuyendo. El segundo es de que el sistema de salud sea capaz de que a cualquier persona que presente un síntoma, inmediatamente se le haga una prueba molecular para saber si tiene el virus, lo cual permita hacer lo que se llama el estudio de sus contactos, ya sea con pruebas moleculares o serológicas, para determinar si van a aparecer nuevos brotes. Segundo. Y la tercera importante es que ya el sistema de salud deje de trabajar en estado de emergencia. Es decir, que si alguna persona desarrolla síntomas más intensos por la enfermedad, por el COVID-19, entonces inmediatamente llame a una ambulancia, y la ambulancia lo lleve al hospital, haya una cama para esta persona y se logre hospitalizar. Menor número de casos por 2 semanas, capacidad de hacer pruebas inmediatamente a quien lo necesite y tracear los contactos y
hospitalizar a cualquier persona que se complique inmediatamente. Esos son los 3 requisitos y obviamente ninguno de esos 3 requisitos se han alcanzado en este momento en el Perú, Daniel. Ninguno de los 3. Nosotros todavía estamos aumentando casos, nosotros no podemos hacer pruebas a todos, la 113 la línea está completamente saturada, la gente se queja de que no le hacen las pruebas y obviamente los hospitales están en este momento muy congestionados y están trabajando a capacidad. Esos son los 3 criterios. Hemos recibido varias preguntas y algunas de ellas las veo que se han repetido acá. Brevemente la vamos a responder. Una dice, en el caso de que alguna persona esté infectada, ¿podría volver a infectarse nuevamente? Pues no se sabe. Hoy día, repito, estamos en el día 115 de conocer a este virus, de tal modo que los sobrevivientes más largos que tiene esta enfermedad tienen 3 meses y medio, que es el tiempo de 115 días, y no se sabe todavía. Hay algunos datos que no son muy buenos, de que parecería que la inmunidad no es permanente, pero todavía no lo vamos a saber quizás hasta fin de año. ¿Cuándo? Cuando los sobrevivientes de esta enfermedad ya tengan 1 año de sobrevivientes y podamos desarrollar pruebas inmunológicas para ver si se reinfectaron o no. Con relación a los casos de personas en quienes les ha salido nuevamente el virus positivo, pues todavía hay discusión si la primera prueba que le hicieron fue un falso negativo y después le salió positivo. Entonces, todavía estamos en eso, no hay una respuesta a ciencia cierta. Dice aquí, la población asintomática es mayor que la que sí tiene síntomas. Lo que se sabe es que de 25 a 50% de todos los infectados son asintomáticos. 25 a 50%. Entonces, en el peor de los casos, la mitad de todos los contagiados sería asintomático. La tercera, ¿es cierto lo que dicen acerca de que este virus se originó en un laboratorio? Pues es una teoría, obviamente da para pensar, pero como dije al comienzo de mi presentación, ya hay publicaciones genómicas, es decir, se ha hecho el estudio del genoma del virus original en el murciélago, que ya se lo tenía catalogado en el pangolín y en el ser humano, y hay una transición genética en la evolución de este virus, algo que se demostró igual para el virus del MERS y para el virus del SARS, de tal modo que yo diría que no hay evidencia científica de que esto haya sido hecho en un laboratorio, más bien al revés, la evidencia científica está en la evolución de este virus en animales. La otra dice, ¿cuál es la mejor forma de desinfectar las cosas cuando llego a la casa? ¿Cuál es el procedimiento más seguro? Esto es bien interesante. Si en mi casa, aquí en mi casa donde estoy yo, no ha entrado nadie y yo tengo que salir a trabajar, y yo me cuido con mi mascarilla, me lavo las manos en el trabajo y llego a mi casa, pues a mi casa no ha entrado nadie. Entonces yo no tengo que limpiar nada dentro de mi casa, contra el virus me refiero. Entonces si he estado en un lugar muy contaminado y soy un trabajador de la salud, pues mi ropa la dejaré afuera, la lavaré inmediatamente, mis zapatos se quedarán afuera, pero en mi casa, si no ha entrado nadie, no la tengo por qué limpiar al detalle. Ahora, si a mi casa entra y salen personas que salen a trabajar, ¿alguno de ellos puede traer el virus? Sí. Entonces allí, una de las cosas más simples, más baratas, es la lejía. Una cucharada de lejía en un galón de agua, con un paño limpio, con eso se puede limpiar todas las superficies de la cocina, en la sala, y ese es un desinfectante muy bueno. Dice aquí, ¿realmente funciona la cuarentena? Esta es una excelente pregunta. Las cuarentenas se usan desde siempre, en la plaga de Justiniano, en la plaga de Galeno, en las plagas del siglo XIV. Las cuarentenas son las únicas que han funcionado. Y hay estudios que se han publicado, sobre todo con la gripe, la pandemia de 1918. Cuando llegó la pandemia de 1918 a Estados Unidos, igual que ahora, pues habían ciudades que no querían, como ahora igual, decían no, que esto no podemos parar, que la economía es más importante, y la ciudad de San Luis, por ejemplo, en Missouri, fue una de esas ciudades que escogió no hacer Filadelfia, la ciudad de Filadelfia escogió no hacer ningún tipo de cuarentena, y más bien tuvieron un desfile de 200,000 personas para celebrar la Primera Guerra Mundial, etcétera. Al revés, la ciudad de San Luis en Missouri, ellos cerraron completamente y muy temprano con cuarentena.
El resultado, hubo miles de muertos en Filadelfia y casi no hubo ninguna muerte en la ciudad de San Luis, en Missouri. Eso está estudiado. Entonces, las cuarentenas sí funcionan y tienen base científica. ¿Cuál es? Que este virus es un virus que, para, digamos, tener razón de su existencia, tiene que saltar de persona a persona. Y aquí brevemente permítame explicar la diferencia entre virus y bacteria. Mucha gente confunde estos dos elementos, virus y bacteria. La diferencia entre un virus y una bacteria, Daniel, es algo así como la diferencia que hay entre un caramelo de menta y un gato. Son completamente diferentes. El virus no es un ser vivo. No es propio decir muerte o vida de un virus, sino actividad o inactividad. El virus es una molécula química que tiene un centro de ADN o de ARN recubierto por una capa de grasa, de azúcar y de proteínas. Eso es el virus. No vive ni muere. O está activo, listo para causar daño, o está desactivado. Entonces, el virus, para estar activo, necesita estar dentro de una célula viva, dentro de un organismo vivo. Allí se apodera del sistema de multiplicación celular, de la fotocopia, digamos, de la máquina fotocopiadora, hace millones de copias de sí mismo en la célula y luego busca otra persona a quien saltar y a quien atacar. Y una vez que la ataca, hace lo mismo, se multiplica y busca otra y busca otra. Así es como el virus se disemina en una comunidad. Entonces, la cuarentena, el aislamiento social es lo más efectivo que se tiene para parar este tipo de infecciones respiratorias. La otra, o solo es para aplanar la curva de la enfermedad. Obviamente, el objetivo principal es aplanar la curva y aquí es algo importantísimo, Daniel, que todos tenemos que entender. La razón principal de la cuarentena no es eliminar el virus. Con eso no se va a eliminar, a no ser que todo el mundo se quede en su casa por 2 semanas, ahí se podría eliminar, pero eso es imposible. La razón principal de las cuarentenas en el mundo es aplanar la curva y que los sistemas de salud no se colapsen. Y nuestro sistema de salud en el Perú, que es tan precario, no hubiera aguantado en realidad un influjo tan grande de pacientes, de tal modo que lo que hemos hecho los peruanos es muy importante. Hemos aplanado la curva y fíjate que en este día, que estamos en el día 39 de la cuarentena, todavía estamos allí, estamos pegaditos ahí, nuestras camas todavía están allí, es decir, hemos aplanado la curva, pero todavía va a continuar. La otra pregunta dice aquí, ¿podría terminar... No, perdón, la C dice, existen unas pruebas llamadas PUL que se usan en Alemania y parecen haber funcionado. Esto es bien interesante, esto tiene que ver con la utilidad de las pruebas. Lo que se hace ahora es que cada persona entra a un consultorio y la persona que va a tomar la muestra le hace el hisopado y luego lo coloca en un frasquito y luego entra la otra y así van, cada persona tiene su propio frasquito. Los alemanes han inventado una técnica en la cual sacan la muestra, guardan parte de la muestra en un frasquito especial, pero luego colocan esa muestra junto a la de otra, a la de otra, a la de otra persona en grupos de 5 o de 10. Y luego corren la prueba y si las 10 salieron negativas, pues ya, se acabó, los 10 fueron negativos. Pero si una de las 10 salió positivo, ellos van y buscan cuál de las 10 que metieron los palitos fue la positiva y así lo localizan. Entonces, sabiendo que más o menos de 5 al 10% de las pruebas que se hacen son positivas, lo cual indica que 90, 95 son negativas, pues así ellos pueden hacer miles de pruebas al día, eso se llama el pool. Entonces yo creo que eso se puede hacer en el Perú, se necesita la tecnología adecuada, pero obviamente eso sí se podría hacer. Otra dice, el cólera nos dejó el hábito de la higiene y manipulación de alimentos. ¿Qué enseñanza cree que nos dejará esta pandemia? Yo creo que esto lo que nos va a dejar es el valor del distanciamiento social, el valor del lavado de manos. Estas dos cosas van a ser muy importantes y lo que ojalá nos deje es de que
Yo creo que los peruanos necesitamos trabajar todos juntos para tener un Perú limpio, para no tolerar más basuras en las calles, para no tolerar más de que los servicios higiénicos en locales públicos, en restaurantes, en postas médicas, increíble, en hospitales, estén sucios y que no estén funcionando. Yo creo que esto lo que nos tiene que dejar es esto, un plan nacional de saneamiento y salubridad. Es decir, que en un plazo que puede ser de 2 a 5 años, el Perú sea un país limpio, en el que cuando vayamos por las calles estén limpias, que haya un servicio eficiente de recojo de basuras, de saneamiento ambiental, de limpieza en servicios públicos. Ojalá que eso nos deje esta enfermedad. La otra dice: cuando se reanuden las actividades, ¿qué podemos hacer los empresarios para proteger y prevenir la propagación de esta enfermedad entre nuestros trabajadores? Excelente pregunta. Lo que habría que hacer es que con sus departamentos de salud, ustedes logren tener pruebas en sus centros de trabajo para que hagan pruebas inmediatas a aquel trabajador que se sienta mal y de esta manera detectar el caso, aislarlo en cuarentena y a sus contactos para impedir brotes dentro de sus centros de trabajo. Eso sería algo muy bueno. Y lo otro, obviamente, es la limpieza exhaustiva en el centro de trabajo, colocar geles en las paredes para que la gente se lo haga. Si tienen ascensores, estar limpiando constantemente mesas, es decir, la limpieza del centro de trabajo. Y lo otro, el uso de las mascarillas en el centro de trabajo debe continuar. Y todo esto, Daniel, va a continuar hasta que se descubra una vacuna efectiva, accesible y barata y efectiva. Y esto se calcula que va a demorar de 12, 18 a 24 meses todavía, de tal modo que durante los próximos meses vamos a tener que vivir con mascarillas, con lavado de mano, con limpieza y con distanciamiento social, y las empresas detectar casos tempranos. La otra pregunta dice: ¿funcionan los túneles de desinfección que algunos locales han implementado? No. Esos túneles de desinfección, la verdad es que no están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los desinfectantes que usan muchas veces ni siquiera están regulados, de tal modo que la verdad es que no se aconseja de que esos túneles funcionen y remojan la mascarilla, remojan la ropa, no están recomendados. Y la última, Daniel, dice: si me traen algo por delivery, ¿cómo sé que no está infectado? La persona y eso es parte de lo que se va a tener que hacer, si es que, por ejemplo, hoy día el presidente anuncia que los restaurantes van a abrir para el delivery, por ejemplo, esos empleados tienen que ser testeados, tienen que tener una prueba y tienen que estar negativos. Todo el personal que trabaja en un restaurante, entonces allí ya la posibilidad de que la comida que me están entregando esté infectada va a disminuir porque todos ya están negativos en ese centro de trabajo. Ahora, en este momento, es difícil saberlo si es que la persona que me está dejando la comida en la casa está infectado y ha tosido o ha estornudado sobre la bolsa que me está trayendo. Es imposible de saberlo, a no ser que haya obviamente secreción fresca allí, lo cual no creo que nadie vaya a aceptar, pero en este momento, sin testeo de los empleados, va a ser imposible que sepamos, Daniel, si es que lo que nos están dejando está limpio o no. Esas son las 11 preguntas que he tenido aquí. Muchas gracias, doctor. Fernando, para hacer lo mismo contigo, mejor es que tú leas las preguntas que nos han hecho ayer, y solamente quería añadir una, que era la expectativa por el posible discurso de hoy día de conferencia, entre comillas, del presidente Vizcarra, porque tampoco sabemos nosotros si van a prolongar la cuarentena. Parecería lo más probable, ¿no? Pero la pregunta iba por el lado de parecería, y esto hablo, que estuviésemos entre la muerte por el virus o por morir de hambre, ¿no? Es un país que hay una tercera opción. ¿Qué crees sobre eso? O sea, morir por la COVID-19 o morir de hambre. Es un país muy difícil, ¿no? Sí, voy a tratar de hacer un resumen de las preguntas porque creo que el tiempo que nos queda es relativamente limitado, ¿no? Sí, tenemos 6, 7 minutos para respuestas. La primera pregunta, voy a contestar al final lo que tiene que ver con la conferencia de prensa prevista hoy. La primera pregunta tenía que ver con la vuelta a la normalidad. Y yo he visto muchos estudios de coach en varios países europeos, algunos de los cuales
como Austria ha comenzado ya al retorno al trabajo, y ha sucedido algo interesante en Austria. Resulta que muchos habían habituado a la normalidad de la cuarentena y les parece anormal regresar a condiciones de trabajo que eran las de antes. Aparece en primer lugar una relación con el espacio, una ubicación con los colegas y fricciones, porque uno se ha acostumbrado a vivir solo y a trabajar solo, o a no trabajar eventualmente. Regresar a la normalidad no es normal. Eso es una de las constataciones que, por lo que veo, los coaches, sobre todo en Austria, que es lo que he leído esos últimos días, han mostrado problemas con espacio, problemas con las funciones, el restablecimiento de ciertas jerarquías. Curiosamente, lo que yo veo en muchos casos, se habían acostumbrado los trabajadores a hablar con sus jefes desde el domicilio de los jefes, viendo su casa y su espacio privado. Y de pronto el jefe pasa a ser un jefe separado, no distante, que ya no tengo ninguna relación personal con él. De manera que la vuelta a la llamada normalidad no es evidente y hay que prever que puedan surgir fricciones y dificultades en los espacios laborales. Una segunda pregunta tiene que ver con los mercados y la respuesta es inapelable. El gobierno no previó y no gestionó bien y no advirtió suficientemente lo que podía suceder en los mercados. Tanto es así que anteayer, en la última conferencia de prensa, el presidente Vizcarra elogió el mercado de Bellavista, cuyo responsable alcalde hemos entrevistado anteayer en RPP. Llama la atención porque es uno de los pocos mercados en la capital donde se han establecido lugares separados a los clientes y se han tomado garantías higiénicas para que cada uno de los puestos esté bajo las mejores condiciones de sanidad. Tercera pregunta, el tema de las grandes empresas. Lo había mencionado un poco en las palabras que dije. Pienso en los bancos, pienso en las mineras, pienso en las empresas de retail. Y no menciono ya el caso de AFP porque lo hemos discutido suficientemente y hemos constatado que han logrado de alguna manera cristalizar muchas antipatías de sectores diversos. Eso es un tema aparte, el caso de las AFPs. Pero el resto de las instituciones tiene una enorme tarea pendiente. Y yo creo que se puede tener éxito. No hay ninguna razón para que cedamos la minería a visiones simplistas y demagógicas que no quieren aceptar que ahí donde una empresa minera cumple con las exigencias ambientales, deja el Estado y deja la naturaleza mejor de lo que estaba antes. Está clarísimo que hay ríos que traen metales pesados a la costa y que no han pasado por ningún sitio minero. Son los metales que vienen de nuestras montañas. Parte del problema, cuando tuvimos estos huaicos en el sur hace 3 meses, no sé si recuerdan todavía esa época en donde el Salcantay parecía poder caerse, es que desgajó zonas de piedra junto con el hielo que cayó a una laguna, y esa piedra tenía metales que son malos para la salud humana, de manera que la amenaza ambiental no solo tiene que ver con la acción humana, y menos con la acción de grandes empresas. No nos olvidemos que la desaparición de los maya en América Central y de los nazca en la costa subperuana tiene que ver con una mala gestión ambiental de sus territorios, civilizaciones que nosotros consideramos altamente desarrolladas, como es el caso de los mayas. Yo pienso que hay una ocasión acá para que todas las empresas, las de retail, que van a tener ahora una oportunidad de empatar con la demanda de quienes salen de sus casas habiéndose privado de toda compra durante estas semanas. De la misma manera con los bancos, pero hay que actuar, me parece, como se ha actuado en Chile, bajo la autoridad de un presidente empresario y multimillonario que ha logrado que los bancos que dan crédito con una garantía del Estado chileno lo hagan a 0%. No se ha intentado hacer eso acá. Vamos a ver cuál es la tasa finalmente que se adopta, pero han habido, como sabemos, algunas fricciones con eso. Respecto a las zonas rurales, RPP
tiene como orgullo estar presente a través de las diversas frecuencias que la tecnología radial nos permite. En el programa actual con el Ministerio de Educación usamos nuestras frecuencias de amplitud modulada, ¿no? La AM, para llegar a zonas remotas de nuestro país. En efecto, cuando uno viaja por el interior y a zonas apartadas, a veces es la única señal que llega a nuestro país. Respecto de consumir peruano, esto se ha intentado desde siempre, desde hace mucho tiempo. Yo pienso que es una ocasión excepcional en donde muchas cosas que los ortodoxos no hubieran tolerado, toleran ahora, ¿no? No creo que podamos, desde el punto de vista de nuestros marcos normativos y los tratados que hemos firmado con otros países, que se pueda priorizar la producción peruana sobre otras en todos los campos, por lo menos, pero no es malo alentar a nuestros productores peruanos en estas circunstancias. Del turismo en el Cusco, se me pregunta, yo creo que hay una oportunidad para hacernos mover un poquito más en nuestro territorio. En los últimos años, las carreteras de penetración que salen de Lima, tanto al Valle del Ollón como al Valle de Canta, como desde hace mucho tiempo de Lunahuaná, se han llenado de hoteles y de restaurantes. Yo pienso que están desaprovechados. Mucho bien nos va a hacer salir y tomar sol durante los días de invierno que llegarán en unas semanas o meses y acostumbrarnos a recorrer físicamente nuestro país. Me parece que es difícil que el turismo internacional, el turismo receptivo, se pueda desarrollar durante los próximos meses. Los grandes viajeros de este mundo, que son los americanos, los europeos y los chinos, se tomarán su tiempo antes de aventurarse en a cruzar grandes espacios. Pero se puede apostar sobre el turismo interno. Va a ser una cosa muy positiva para nuestro país, que nuestras poblaciones se mezclen un poco más. Ha habido otra pregunta sobre el impuesto a la riqueza. Un impuesto a las grandes fortunas se creó en Francia en el año 81. Desde hace 39 años va y viene, discuten, lo sacan, lo ponen. Yo pienso que no es lo que más dinero va a ofrecer al Perú. Sería mucho más importante, por ejemplo, ahora, lanzar una campaña eficaz para repatriar y amnistiar dinero en el extranjero. Es el momento de traer dinero al Perú. Va a haber necesidad de ese dinero fresco. Pero es cierto que ese es un tema, el impuesto a las grandes fortunas, que es siempre atractivo. Respecto de los presupuestos de educación y salud, me parece que en este momento pienso del error que ha significado el reducir los presupuestos, particularmente en salud. El de educación ha subido lentamente, pero el de salud en algunos campos ha sido reducido. Esto ha sido nefasto en las actuales circunstancias. Pero en este tema hay que decir, la mayoría de los países ha cometido el mismo error, creyendo que se había podido racionalizar el tratamiento hospitalario y reducir el número de camas, el número de ventiladores. Pequeña anécdota. Yo viví con mi hija durante 5 semanas hasta el día de ayer. El día de ayer pudo tomar el último avión que partía de vuelta a Francia y fue donde su mamá, después de estar las primeras 5 semanas de la cuarentena conmigo. Como toda hija que ama a su mamá, le pregunta: mamá, ¿qué quieres que te lleve? Pensando que iba a decirle algo de artesanía, algún plato de comida preparada. Y lo que la mamá le pidió desde Francia hasta el Perú: tráeme mascarillas. Me quedé helado. Una francesa contando con el Perú donde tenemos escasez, pues allá tienen más escasez, porque la ministra de Salud socialista del gobierno de Hollande decidió que almacenar los 200 millones de mascarillas que tenían era demasiado caro y las vendió. Y Francia ha seguido vendiendo mascarillas hasta principio de año, la industria textil quirúrgica especializada francesa. Y se han hallado y se siguen hallando ahora con grandes carencias de mascarillas en Francia. Bueno, de manera que es lamentable, yo pienso, la reducción
de los presupuestos de salud y aún más lamentable la corrupción que ha habido en torno a hospitales públicos. Yo he visitado el de Lorena, que sigue construyéndose desde hace años. Hay 2 gobernadores regionales del Cusco presos por haber recibido dinero de Odebrecht y el hospital no está. Y cuánta falta que nos hubiera hecho en las actuales circunstancias. Respecto de la pregunta que se ha formulado hoy, después del comunicado del Colegio Médico de ayer, resultaría chocante que el gobierno desoiga lo que los profesionales, los que son los que están en la primera línea, están pidiendo 2 semanas más de cuarentena. Lo que es posible, yo pienso, y sería razonable, es que se introduzcan medidas de apertura en algunos sectores. Habrá mucho sobre el delivery, pero no es el único, al mismo tiempo que medidas para reforzar el control de conductas negativas. Ya hablé sobre los mercados, podemos también mencionar estas partidas masivas del Perú. No se ha ordenado suficientemente eso. Hay ciertos momentos donde el tránsito en algunos sectores de nuestras ciudades es una fuente segura de contagio. Lo que sería razonable es combinar el mantenimiento de ciertas restricciones. No estamos ante una curva positiva todavía. Se nos ha dicho que quizás el pico se llegará a él el día sábado. Si es el sábado que se llega al pico, no parece pues razonable interrumpir la cuarentena el día lunes. Tendremos que sacrificarnos un poco más y prepararnos para salir de la cuarentena de la mejor manera. Pero buscar flexibilizaciones ya se ha comenzado ampliando los horarios de las tiendas de comida. No se entendía por qué se limitó hasta las 4 de la tarde, obligando a que más gente esté en un lapso menor, ¿no? De manera que esperemos que se logre mantener ciertos principios de exigencia y de disciplina con un levantamiento parcial por sectores productivos o quizás por regiones geográficas, porque ese es un recurso importante, georreferenciar, usar mecanismos tecnológicos, eso va a ser muy importante para el futuro, para que sepamos mejor dónde está quién y en qué zonas podemos vernos y en qué zonas no más. En todo caso, yo lo que deseo para mi país es que seamos siempre capaces de combinar la más rigurosa prudencia con la autodisciplina de los ciudadanos. Gracias, Fernando. Para volver a la normalidad que no es normal, ¿no? Eso voy a leer sobre Austria y su normalidad de ahora. Omar, por último, contigo las preguntas también las dices y las respuestas que tengas, ¿no? Tienes que activar el micrófono, sí. Ya. Ahí está, ahora sí. Ya, vamos a leer algunas preguntas que nos enviaron. La primera me parece fundamental. Digitalizarse parece ser el nuevo camino empresarial. ¿Cómo ven este panorama? ¿Las empresas en Perú están listas para eso? Pero yo diría que el proceso en realidad de digitalización es previo a la pandemia y a la emergencia que estamos viviendo. Ya la digitalización no es en realidad el futuro, es el presente, y las empresas que deseen permanecer en el tiempo ya están en un proceso de digitalización. Lo que está haciendo esta emergencia, lo que está haciendo esta situación complicadísima, es acelerar este proceso. Por ejemplo, el teletrabajo. Muchas empresas quizá previo a la emergencia no estaban dispuestas a enviar a sus trabajadores a sus casas para que trabajen desde ahí. Pero esto está haciendo que tengan que empujarlos y enviarlos a sus casas a trabajar, o el tema de los aplicativos, el delivery, el comercio electrónico, todo esto se está acelerando a razón de la emergencia, pero definitivamente, ¿no? Las empresas que quieran ser exitosas tienen que estar, sobre todo las de comercio y servicios, metidos en lo digital. Segunda pregunta es, ¿cuáles son las industrias más afectadas por el COVID-19? Y bueno, son las industrias que aglomeran la mayor cantidad de personas, evidentemente, porque son las que tienen mayores restricciones, enfocadas nuevamente a todo lo que tiene que ver con comercio y servicios, principalmente a aquellas industrias vinculadas a la actividad turística, restaurantes, hoteles, agencias de viaje. Las aerolíneas están en una situación bastante complicada, transporte interprovincial, comercio
también todo lo que implique la atención al público son las industrias en este momento más golpeadas. Atención al público, entretenimiento, y muy probablemente, ojo con esto, sean los sectores que retomen actividades muchos meses después, quizá incluso cuando ya se tenga una vacuna en este proceso paulatino de reactivación de la economía. Así que mucho ojo con eso. Tercera pregunta, importante también, ¿sería oportuno que un organismo latinoamericano como el Mercosur realice políticas transversales para dinamizar la economía? No lo sé, yo creo que cada país tiene sus particularidades, si bien hablamos, por ejemplo, de Sudamérica, con muchas similitudes, muchos problemas muy similares, problemas estructurales que compartimos, pero para cada país las políticas que vaya asumiendo van a ser diferentes porque también el nivel de contagios en cada país es diferente. Y el Mercosur no se ha caracterizado por ser, digamos, tener políticas muy abiertas. Hemos estado en realidad más cerca a países como Chile, como Colombia, como México, en esta Alianza del Pacífico. No lo sé, creo que las políticas deberían ser más individuales en este momento, ¿no? Cuarto punto, el tema de las AFP, que también ha generado mucha preocupación, ¿no? Si promulgan la ley para retirar el 25% de las AFP sin restricciones, ¿qué tan perjudicada se vería la economía peruana? ¿Conviene sacar los fondos o esperar a que las AFP se recuperen? Aquí, en principio, yo quería decir algo. Yo estoy a favor y creo que es necesario, fundamental, una reforma del sistema de pensiones en general. Ojo, no solamente el sistema privado, sino el público. La ONP, el sistema público, es una desgracia. Y eso hay que recordarlo. 2 de cada 3 personas que aportan a la ONP no van a recibir pensión. Así de simple. ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos de haber aportado durante 20 años. Y también es, digamos, inadmisible desde cualquier punto de vista de que una FP siga cobrando o teniendo utilidades, altísimas utilidades, cuando los afiliados pierden. Esta es una situación que se tiene que reformar y el enfoque debería ser cubrir la mayor cantidad de población. Ahora, dicho esto, una medida como permitir el retiro del 25%, lo que hace en realidad, ya más hablando de la afectación del afiliado, es materializar la pérdida que hay en este momento. Los fondos de pensiones, los fondos privados han perdido en esta coyuntura porque en este momento todos los instrumentos financieros en el mundo están a la baja, excepto por ahí quizá que el oro, pero todo está a la baja. Y si hablamos de inversiones a largo plazo, tenemos que entender que como está a la baja en un momento, esto puede también estar hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer, retirar el 25% de nuestros fondos en este momento, es materializar esa pérdida. Hay que tener cuidado, pero claro, si estamos hablando de que una persona no tiene trabajo, no tiene ingresos, y quizá la única fuente de sobrevivir es ese 25%, ok, hay que sacarlo ante la necesidad. Así que hay que evaluar con mucho cuidado esto. El tema de las AFP. Creo que una medida mucho más saludable es permitir que la mayoría de trabajadores afiliados al sistema privado puedan retirar los 2.000 soles. Creo que el daño no es tan grave como el de retirar el 25% de los fondos privados. Quinta pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que se comenzará a ver un repunte de la economía después de esta pandemia? Bueno, nuevamente lo repito, ¿no? Esto tiene que ver en qué medida el gobierno empiece a destrabar o quitar estas barreras para que la actividad económica empiece a andar. Hay actividades que sabemos que, digamos, no ameritan mayor conglomeración de personas, minería, hidrocarburos, por ahí el agro, los servicios delivery. Esto se está discutiendo y tiene que ver con los protocolos que se estén usando. Así que va a depender mucho de las medidas que anuncie en realidad hoy el presidente y de cómo la emergencia del virus también evolucione en las siguientes semanas, porque nada quita de que si retiramos muy rápido las barreras, haya un rebrote y tengamos que volver a poner esas barreras, que también es un riesgo latente que tenemos. Sexta pregunta, ¿qué sucederá con los trabajadores acogidos a la suspensión perfecta de labores cuando se cumple el plazo de 90 días? Las empresas debemos reincorporarlos pese a no contar con recursos económicos para contratarlos. En realidad la norma es rígida, el marco laboral peruano es sumamente rígido. Hay una alternativa que sería ir a los ceses colectivos que está contemplado en la norma. Sin embargo, también sabemos
que el marco no permite que el cese colectivo se dé de manera automática, sino que habría que pasar por la aprobación del Ministerio de Trabajo, y esto puede complicar. Son grandes preguntas que se están haciendo en este momento también las empresas y sobre todo las MIPES. ¿Qué hacer después de la suspensión perfecta y no puedo reactivarnos? La realidad más allá de los marcos normativos, y es real, ¿no? La realidad lo que te dice es que si una empresa no tiene plata para pagar a sus trabajadores, no va a poder contar con el trabajador. Ese es más allá de la norma. Hay que entender la realidad que está enfrentando el país, aunque suene dura, ¿no? ¿Qué medidas, pregunta 7, qué medidas se tomarán para reactivar la economía en nuestro país en la clase media y los emprendedores? Bueno, y ahí justamente esto es muy interesante porque hablábamos de que las primeras medidas que hemos visto son medidas de contención, es decir, para aguantar o amortiguar el impacto de la emergencia. Ahora, una vez que pase la emergencia, tenemos que evaluar cuáles van a ser las medidas de reactivación o el proceso de reconstrucción de la economía. Y por eso es importante, y ahí el Ministerio de Economía tiene una chamba muy digamos, esencial, de saber hasta dónde gastar en este momento, porque quizá de aquí a julio, agosto, vamos a necesitar más recursos para este proceso de reactivación y empezar a ver qué sectores necesitan del apoyo del gobierno. Y esas medidas van a ser importantes. En principio, lo vuelvo a repetir, salvar y evitar el quiebre de empresas y evitar que los trabajadores se queden sin ingresos y vuelvan a caer a la pobreza. Esos deberían ser los grandes enfoques en este momento, y que entiendo son también los grandes enfoques con las limitaciones presupuestales que un país como el nuestro, pequeño y emergente, los tiene, ¿no? Luego, hay preguntas mucho más específicas. Los institutos de educación técnica superior estamos siendo golpeados seriamente por el COVID-19. Tenemos problemas para implementar la educación remota, tenemos pérdida de alumnos, no hay ingresos y además nos exigen que reduzcamos la mensualidad. ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Qué entidades que nos apoyan? Y ahí el gobierno, desde el Ministerio de Educación, ayer en una entrevista con nuestro compañero Jaime Chincha, un poco que ha anunciado que se va a venir un marco normativo para que las instituciones educativas privadas puedan transparentar sus gastos. En ningún motivo ha dicho que se va a meter a fijar el precio. Y claro, cada institución educativa, sea colegio, instituto, universidad, tiene una estructura de gastos y haría mal el Estado a decirle que hay que cobrarle la mitad. Y ahí es complicado. Ahí va a tener que ser un proceso de negociación también con sus propios alumnos, con los padres de familia, con los chicos de institutos y universidades, porque tampoco lo que ustedes quieren es que ese alumno se vaya, porque ese alumno quizá no va a poder pagar este semestre si no le dan las condiciones para pagar, y eso va a tener que ser un hilar fino de cada institución educativa, también en función de sus espaldas financieras. No es lo mismo un colegio primaria en Caraballo que una universidad como la Universidad del Pacífico. Va a ser complicado. Finalmente, los sectores productivos nacionales compiten desde hace mucho tiempo en desventaja con los productos importados. Es el caso de las conservas. Bueno, y acá lo que nos preguntan si no sería posible proteger la industria nacional frente a la industria importada, los enlatados importados. Yo no soy mucho de la idea de empezar a poner restricciones al comercio internacional, pero esa es una situación de emergencia, como bien decía Fernando, que quizá meritaría empezar a tomar medidas mucho más sectoriales, más finas, y ver cuál es el nivel de afectación en cada sector. Y eso va a venir ya para el proceso de reconstrucción, para una segunda fase, ver cómo podemos proteger a determinados sectores y ver cuán vulnerables son pasada la etapa de impacto. Así que va a ser un trabajo también muy fino, y cada sector va a tener que, cada gremio va a tener que empezar a hablar con los ministerios respectivos para ver qué políticas públicas se toman en ese sentido, ¿no? Gracias, Omar. Y gracias a todos los que han asistido a la charla y al departamento comercial de RPP que hizo esto posible. Como comprenderán y como habrán visto, para mí es un lujo trabajar al lado de ustedes tres. Son momentos muy difíciles, pero con las voces de ustedes uno puede también tomar decisiones con la información que nos dan día a día, y de eso finalmente es la magia de la radio, ¿no? Y de nuestro trabajo, dar información que se convierte en conocimiento para que ustedes puedan actuar de manera personal, con sus familias y por supuesto sus centros laborales. Así que muchas gracias a todos por vernos. Gracias y chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.